qué es a lo que los invito el día de hoy? A este modo planear del interior y cómo nos hemos construido, y hablábamos de cómo nosotros los seres humanos tenemos que ir pasando por procesos. Cada día tenemos que ir haciendo ese ejercicio de pasar por procesos. También tenemos que llevarlo a lo práctico. Y ese llevarlo a lo práctico es decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero obtener? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿En qué me quiero convertir? Y ese en qué me quiero convertir implica tener unas metas, implica establecer unos objetivos. ¿Y hacia dónde van nuestros pasos? ¿Hacia dónde estamos caminando hoy en día? Nosotros somos seres humanos que vamos caminando todos los días, nos levantamos y estamos dando pasos hacia algún sitio. Nosotros estamos en un proceso todos los días de caminar hacia algún sitio. Cada decisión que usted toma lo está llevando hacia algún lado. Y esos son tus pasos. ¿Hacia dónde te están llevando tus pasos? Los pasos que estás dando, hacia dónde te están llevando hacia el cumplimiento de tus propósitos, tu propósito hacia el cumplimiento de tus metas, porque ya hablábamos que el propósito lo cumples todos los días, así sea con saludar a una persona con una sonrisa. Puede ser ese tu propósito del día de brindarle una sonrisa a una persona. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos hacia dónde van nuestros pasos. Si todo lo que yo estoy haciendo hoy en día me está llevando hacia donde yo quiero llegar. Y muchas veces cuando yo le hago esta pregunta a las personas cuando me siento en planeación estratégica o a las empresas, se dan cuenta que están trabajando mucho, pero realmente lo que están trabajando no los está llevando hacia donde quieren ir. Y esto es una reflexión que nosotros debemos hacer cada determinado tiempo, ¿no? Venga, si lo que estamos haciendo va hacia donde dijimos que íbamos a ir, porque en las ocupaciones diarias muchas veces perdemos el foco. Y esto es bien importante, porque buscando para dónde queremos ir, nos podemos perder en el camino. Y es importante hacia dónde van nuestros pasos. Hoy les voy a dejar varias preguntas, ¿saben? Hoy quiero dejarles varias preguntas. ¿Estos pasos van hacia el cumplimiento de mis objetivos? ¿Estos pasos que yo estoy dando, estas decisiones que estoy tomando, en efecto van hacia el cumplimiento de mis objetivos? ¿Sí están siendo acertadas? ¿Sí están siendo las correctas para que yo cumpla mis objetivos, las metas que yo quiero, el desarrollo que yo quiero para mi vida, para las personas que yo tengo a mi alrededor, para mi empresa? Y cuando nos sentamos en planeación con las empresas, yo les pido ahí los indicadores. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va tu empresa? ¿Cómo estás midiendo si estás logrando esos objetivos? Y ahí me miran y me dicen, ¿medir qué? Y esa es una pregunta bien interesante, porque ese medir qué implica, bueno, ¿cómo estamos haciendo para poder medir nuestros objetivos? ¿Tenemos cómo medirlos? Y ahí viene ahí aparece una cosita que por lo menos en la parte financiera llamamos presupuesto. En el día a día llamamos agenda. En la planeación llamamos un planeador, un mapa de las metas que queremos lograr. Y hay muchas formas de hacerlo. Pero nuestros pasos nos están llevando a cumplir nuestros objetivos. Entonces, miren qué tan importante es estas preguntas. Estamos en noviembre, Giovanna, hasta que se acaba el año. Y estas preguntas como que nos cuestionan y nos ponen, y nos faltan 2 meses para acabar el año. ¿Qué podemos hacer en este momento? Lo que podemos hacer en este momento es recoger todo eso que quizás en tus objetivos estaba y no has podido cumplir. Definitivamente en 2 meses ya no lo vamos a lograr. Pero en este momento es el momento de recoger y capitalizar. Capitalizar lo que ya hiciste y comenzar a visualizar lo que ya no vas a poder hacer y no generar frustraciones, porque eso es algo que nosotros los seres humanos hacemos. Enseguida, no, ya no lo logré, ya no se hizo nada y nos echamos a dormir estos 2 meses. No. ¿Qué podemos trabajar en estos 2 meses para que el 2023 realmente sea un año mucho más productivo? Aprender se llama lecciones aprendidas.
qué me hizo falta y qué puedo construir en estos 2 meses. ¿Cómo ves tus metas en este 2022 y cómo proyectas tu 2023? Eso es de lo que queremos hablar en este mes, en este noviembre, para poder construir un 2023 mucho más asertivo en nuestros objetivos, que nuestras metas de pronto sean construidas con esas lecciones aprendidas del 2022. Entonces, cuando hablamos de objetivos, decimos, bueno, vamos a mirar qué es lo que sucede en nosotros, qué es lo que está pasando en nosotros. Esta tareita que tenemos que hacer aquí tiene que ver con, mire hacia el año que está cerrando, cómo ven sus metas, qué está pasando con sus metas, una por una. Los que hicieron el ejercicio conmigo el año pasado, en este mes precisamente, estábamos hablando cómo ven ustedes su futuro. El año pasado, justo miércoles hace un año, veíamos qué es el futuro. Hablábamos de las 5 estrategias para poder, de los futuristas. ¿Qué es lo que hacen los futuristas? 5 estrategias para poder visualizar tu futuro. Ahí en el YouTube lo pueden encontrar. Esas 5 estrategias para poder ver hacia adelante. ¿Cuáles son las cosas que te tienes que quitar? Esas cosas que nos quitan la vista real de poder decir sí se puede hacia adelante. Y ese ver hacia adelante, ese ver hacia adelante nos permite poner metas. Pero hoy les estoy pidiendo que miren hacia atrás cómo está cerrando su año, porque hay algo que tenemos que capitalizar y es ese año, eso que hemos vivido, esas experiencias, porque estamos aprendiendo todos los días y necesitamos aprender a planear cada día mejor, ser mucho más eficientes en nuestra planeación, porque a veces somos muy holísticos, a veces somos demasiado soñadores. Y de los soñadores a los hacedores hay una diferencia, y es que hay que poner acción, y hay que establecer fechas, y hay que comprometerse, y hay que cumplir propósitos. Entonces, en ese camino, en ese propósito, en ese hacer, es donde necesitamos anclarnos, y por eso es tan importante mirar atrás y ver, bueno, qué fue lo que propuse, qué fue lo que dije que iba a hacer y qué es lo que no he hecho. Por eso les contaba, recién iniciando, me enfrenté ayer cuando fui al gimnasio y dije, bueno, ¿cuántas veces he venido? Porque además SmartFit me lleva muy juicioso el registro cada vez que voy y cuánto tiempo voy. Entonces estuve mirando mi registro y dije, uy, no, fui muy desjuiciada este año. Realmente esa meta no la cumplí. Mi objetivo era ir por lo menos 3 veces a la semana. Y hubo temporadas en las que ni siquiera estuve. Entonces, miro qué fue lo que pasó en cada una de las semanas que no estuve. Yo digo, ok, estos fueron los inconvenientes que estuve. ¿Y cómo hago yo para, de aquí en adelante, generar algunas estrategias para que eso no me pase? Lecciones aprendidas, eso nos funciona mucho. Otra cosa es que quizás estoy en el punto de partida, ni siquiera empecé. No lo logré, o sea, estuve ahí quieta, dije, voy a hacer esto y, ay, eso está ahí. Ni siquiera me acordaba que estaba dentro de mis metas. Esa meta ni siquiera la pensé, o sea, ay, de verdad, yo dije que iba a hacer esto. ¡Ah! Y ahí quedó, porque a veces somos o sea, colocamos tantas cosas que queremos hacer y se nos quedan ahí, en el querer, en el papel, pero no las llevamos al hecho. También porque cuando volvemos a coger esa hojita, no sé si lo hicieron tal cual como lo dijimos hace un año, en una hojita amarilla, bien marcada, mes por mes. Si volvieron a mirar esa hojita, yo por lo menos la miro muy juiciosa todos mis meses, y a algunos se les queda y no la volvieron a mirar y ahí se queda. Se queda una meta que ni siquiera arranqué, o no, esto lo hago el otro mes, y lo hago el otro mes. Y ya aprendimos que eso se llama procrastinar. ¿Por qué? Porque es algo quizás difícil, algo que no me gusta tanto, pero dije que lo tenía que hacer. Dije que era algo que era importante para mi vida, porque si estaba ahí, es porque lo tenía que hacer. Lo contemplé importante en ese momento, pero sigo en el punto de partida, ni siquiera he empezado. Entonces, quizás lo que hicimos fue comenzar a hacer muchas cosas
El caballero de la armadura oxidada dice que él sale en muchas direcciones al mismo tiempo y no sabemos ni para dónde vamos. Y de pronto estamos como en ese puente noche dando vueltas y estoy saliendo hacia muchas direcciones y estoy haciendo muchas cosas. Y puedo decir que estoy ocupada todo el tiempo. Y estoy todo el tiempo y no tengo tiempo. Nuestra frase así de esta época es: no tengo tiempo, estoy muy ocupada, no me alcanza el día, necesito un día de 48 horas. Pero, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Y tú miras al final del día si hiciste todo lo que tenías que hacer y no, ni siquiera hiciste lo que tenías que hacer, no empezaste con tu lista, o a veces ni siquiera tengo lista de lo que tengo que hacer, ni siquiera priorizo lo que tengo que hacer. ¿Y qué pasa con mis metas? Ni siquiera estoy trabajando, o sea, puede haber días que ni siquiera le hice una labor a las metas que yo tenía para ejecutar. Entonces, cuando todo esto sucede, ya sea que no la haya logrado, que vaya por la mitad, que ni siquiera haya empezado, o que vaya por muchos lados, todas estas cosas pueden estar sucediendo en ustedes. ¿Es bueno o es malo? Eso va a depender de ustedes, de cómo se sientan ustedes. Entonces, la invitación es: sentémonos frente a esa hojita que ustedes dijeron el año pasado, o lo que pensaron ahí con las 12 uvas, los que tienen el tema de las 12 uvas a las 12 de la noche, lo que hicieron el año pasado, que dijeron: listo, este año voy a hacer esto. Este 2022, esto es lo que yo voy a hacer en 2022, si pusieron sus metas y sus cosas, digan, bueno, ¿qué pasó con cada una de ellas? ¿Y cómo se sienten? Hay unas que, listo, voy a seguir, y si voy a seguir no pasa nada, pero hay otras que, me pesó, esta no la miré, esta me dolió porque no la miré. Entonces, cuando me duele eso que no lo miré, quiere decir que, hombre, hay que hacerle un trabajo. ¿Y por qué no lo hice? Comienzo ¿qué fue lo que sucedió? ¿Y cómo hago para que eso no me pase en un próximo año? Porque si no, sigo procrastinando. Y llegan en estos días, en la Feria del Libro, tuve la oportunidad de encontrarme con una mujer de 81 años. Yo estoy en pos de escribir un libro. Y me encontré con ella y me dijo: Giovanna, yo le decía, estoy en el tema, quiero comenzar el tema de escribir, pero llega una ocupación, llega la otra, empiezo a escribir y entonces me detengo y vuelvo a escribir y otra vez me detengo y ahí voy en el tema. Y entonces ella me decía: Giovanna, mira, llegó un momento a mis 74 años que dije, me siento a escribir. Y ha sido la mejor forma de pasar mis últimos años. Y a esa edad entendí por qué esperé tanto para empezar a escribir. Y fue como un campanazo. Yo decía, hombre, hay que sacarle el tiempo a cada cosa que nosotros queremos hacer en la vida. Y que a cada cosa a la que yo le tengo que dedicar un tiempo. Y todo tiene que estar, todo tengo que planearlo, todo tengo que dedicarle en la agenda, en mis tiempos. Todos tenemos las mismas 24 horas. Exactamente las mismas. Entonces, en el cumplimiento de lo que nosotros queremos hacer, ¿cómo te estás sintiendo hoy? ¿Cómo estás en este momento tú? Aquí les traigo un ejemplo que me gusta mucho. A mí este par de hombres me gusta mucho lo que ellos hicieron, los hermanos Wright, y les traigo este ejemplo porque realmente mueve mucho mis emociones por varias cositas que les quiero contar hoy a través de ellos. La mayoría los van a conocer porque ellos fueron los primeros que hicieron un aviador a motor, que realmente un aeroplano, o sea, un avión que voló con un, o sea, que no eran planeadores, que era lo que hacían en esa época, sino que realmente fue un biplano que pudo tener, que pudo llevar, que era un avión con peso mayor al viento y que pudo hacer un vuelo. El primer vuelo fue de 12 segundos, fueron 35 metros, pero pudieron hacer el primer vuelo. Ellos fueron quienes fueron los precursores de la aviación. Estos dos hombres, hermanos,
Wilbur y Orville. Ellos dos tenían 32 y 36 años cuando lograron esta hazaña. Su inspiración fue un ingeniero alemán que él fue el primero que comenzó a hacer la tarea de los aeroplanos, que eran los hombres con unas alas grandísimas y hacían aterrizaje, que el cuerpo del avión eran ellos mismos. Estos dos personajes me llaman muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque ellos no solamente hicieron esta parte del avión. Esto no fue su única invención. No eran ingenieros, no eran estudiados. ¿Y de dónde vino el tema de hacer un avión? Cuando ellos eran muy pequeños, estaban en el colegio, su papá les regaló un juguete que tenía una hélice. Y a ellos les pareció, a Orville, que fue el que recibió el juguete, le pareció muy interesante y él dijo que alguna vez iba a volar con su hermano. Y de un juguete y de un sueño realmente salió este primer invento. Algunos sabrán, ellos realmente lo que tenían y en donde trabajaban, su taller era un taller de bicicletas. Lo que ellos hacían eran bicicletas. Esta que ustedes ven aquí es una bicicleta que tenían, que es una de las clásicas, que hoy en día está en un museo. Fue hecha en 1898, fechas similares 5 años antes de que ellos lograran el primer vuelo. Entonces, fíjense cómo estas personas tenían metas, tenían propósitos. Desde pequeñitos dijeron, yo voy a volar con mi hermano, dijo Orville un día. Y eso era lo que ellos tenían en su cabeza y venían desarrollando, pero no lo hicieron así al día siguiente. Fueron muchos años. Ellos comenzaron, y me voy a devolver un poquito, ellos comenzaron en 1890, que encontraron los estudios de este ingeniero alemán, Otto. Comenzaron a estudiar y a trabajar en todo el tema del biplano, de las alas, del motor, desarrollaron su propio motor, hicieron todo el ejercicio y fueron 13 años hasta que lograron su primer vuelo. Fue tiempo. A veces pensamos que las metas las vamos a lograr ahí mismo, el año siguiente, y no le damos la madurez necesaria a que las cosas se desarrollen, a que podamos ser transformados en el proceso para poder cumplir la meta. Lo queremos todo ya. Mientras que ellos podían ir avanzando, pues necesitaban producir, necesitaban hacer otras cosas. ¿Qué hacían? Bicicletas. Ellos hacían este ejercicio, las vendían, eran unas bicicletas, las primeras que se llaman Van Clave, y eran unas bicicletas muy originales para ellos. De esas no conseguí imagen, pero eran muy originales. Ellos hacían un trabajo y eran muy pioneros en lo que ellos trabajaban, tanto así que eran reconocidos por lo que hacían. Y adicional a esto, miren algo bien interesante, Orville creó una imprenta y comenzó a publicar pues un periódico que se llamaba The Website News en 1889. En este momento, este hombre tenía 31 años. Entonces, son personas que tenían una meta y trabajaban en ella y les llevaban a cabo. Podían tener cosas que no les funcionaban, claro, muchísimas. Y en esa época había mucho más dificultades. Hoy en día decimos, quiero escribir un periódico y sacamos un blog y estamos en internet y ya, listo, nos leen. Yo quiero que la gente me escuche, abro un YouTube y tengo 25 personas escuchándome. Y lo subo a YouTube y no sé cuántas más van a poder ver este mensaje. En esa época era muchísimo más difícil, pero el cumplimiento de metas era de esperar y de hacer el ejercicio con tiempo y de seguir haciendo el ejercicio y la tarea y no fue el primer vuelo en el que ellos lograron hacerlo. La primera prueba de ese biplano casi se mata a uno de los hermanos. El que salió, realmente el primer vuelo que salió era como el tercer intento que ellos hacían. Entonces,
Siempre había un propósito detrás de lo que ellos hacían. Miren lo que me dice aquí, yo me voy a quitar de acá un momentico para leerles acá. Fíjense lo que escribieron ellos acá en el diario. Decían, nuestro objetivo es insertar cada semana las noticias de interés para los ciudadanos de nuestra parte de la ciudad y también originar contribuciones de cualquiera de nuestros lectores sobre los asuntos relacionados con el lado oeste, en donde ellos vivían. El espacio no ocupado, así, se llenará con elecciones de materia seleccionada. Tenían un propósito, tenían un por qué hacían las cosas, tenían un objetivo que ellos seguían. Entonces, cuando nosotros encontramos ejemplos como estos, a mí me inspira, a mí me encanta la historia de ellos. Además, cada vez que hacían pruebas, había una cantidad de ojos alrededor, y cuando ellos ya sacaron su primer vuelo y ya comenzaron a ser escuchados, y no fue la primera vez que le dijeron, ay, sí, ya, listo, te compramos el avión. No, pasaron 3 años para que ellos los pudieran escuchar y les dijeran, sí, su invento es válido. Y 2 años más en 1908 para que pudieran realmente el ejército les comprara el invento y comenzaran a producirlo, porque en esa época era el ejército era el único que hacía inversiones y realmente compraba ese tipo de invenciones. No fue de la noche a la mañana y no fue, sí, ya, mañana lo logré y listo. No, las metas requieren de esfuerzo, requieren de tiempo, y mientras que eso va, tú todos los días estás haciendo un ejercicio cada día de cumplir un propósito, de hacer la tarea, el simple hecho de tener la fortaleza, de seguir con la constancia. Miren, la constancia es tan importante en los procesos, en el cumplimiento de las metas. No, ya este mes no se logró, no, ya cambiemos todo. No, vamos para otro lado, no lo logramos, no, cambiemos los objetivos. Venga, de pronto la forma en cómo lo estamos haciendo no es la forma que, no es la forma adecuada. Miremos en qué nos estamos equivocando. La solución no es cambiar la meta. La solución es mirar por qué no lo estás cumpliendo y quizás buscar las alternativas. Y es de tiempo. Lo que pasa es que estamos en una generación y en un tiempo en que todo lo queremos al microondas, todo lo queremos rápido. Pero necesitamos dedicar el tiempo para que las cosas maduren. Les decía hace 8 días, el olivo necesita 1 año para lograr sacar el mejor aceite. Dura todo el tiempo para poder dar flor, la flor da la oliva se tritura, se aplana, se comprime para que pueda salir el aceite. Entonces nosotros necesitamos tiempo. No se sienta mal, no se sienta frustrado si la meta no se está logrando. Sencillamente evalúe qué fue lo que pasó. Y de acuerdo a esa evaluación diga, bueno, ¿cuáles van a ser mis acciones ahora? ¿Qué voy a hacer en este momento? ¿Qué aprendí de lo que sucedió? Y ahí es donde vamos. Ese es el punto. Eso es lo que quiero que trabajemos. El foco. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Convicción. Necesitamos convicción con nuestra meta. Necesitamos esperar que las cosas sucedan. Pero si cada vez que algo nos pasa bien, si cada vez que se nos estrella el avión, dijimos, no, ya, deje así, no vamos a hacer aviones, quedémonos haciendo bicicletas porque no dimos para más. No tuviéramos aviones en este momento. O quizás otros lo hubieran hecho y no tuviéramos la historia de los hermanos Wright para hablar hoy. Entonces, hay que tener fe. Y no hay que tener una fe ciega. Hay que tener una fe en una esperanza de las cosas que el Señor ha puesto en nuestra cabeza como objetivos y como foco. Y sí, son cosas que no vemos todavía reales. Yo no veo mi escuela de formación todavía, pero tengo una esperanza clara en que eso va a ser así. Y todos los días recibo cosas que son como esas semillas que van llegando y van llegando y van llegando.
Y por lo menos este año estoy cosechando muchas de las cosas que he sembrado 15 años atrás. Entonces, cada vez que nosotros operamos con nuestra fe, es esperar con convicción lo que no vemos. Pero hay que tener convicción. Y para la convicción necesita que nosotros seamos constantes. Los que somos independientes, las personas que trabajamos de manera, los que trabajan en redes de mercadeo, los que trabajan vendiendo su propio negocio, los que venden sus propios productos. ¿Cuántos no tenemos que recibir hasta que nos digan un sí? Si nosotros no tenemos una convicción con un para qué claro lo estamos haciendo, nos perdemos. Si pensamos que el propósito es que nos digan un sí, nos perdemos. El propósito lo cumplimos todos los días. Por eso la historia de Eddie me gustó tanto, porque él nos mostraba cómo cada día, en cada cosa que él le ponían como reto nuevo, él iba aprendiendo, iba cumpliendo un propósito en cada sitio en donde hacía cosas, donde lo ponían a hacer una tarea nueva. Él aprendía, él ayudaba y lo sacaban de ahí y se iba para otro sitio y en cada sitio iba haciendo algo nuevo y solo Dios sabe hasta dónde lo iba a llevar. Ahora, ¿qué pasa con las metas? ¿Qué son las metas? Las metas, la razón principal, y ojo a esto, existen dos tipos de metas. Las metas que me imponen, y miren que yo viví mucho tiempo con las metas impuestas, porque fui empleada mucho tiempo. Y cuando uno es empleado y cuando uno es comercial, a uno le dicen, usted tiene que vender tanto, o usted tiene que hacer tales cosas, y le dan a uno como el ABC de lo que uno tiene que hacer y listo, pronto. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y eso son las cosas que yo tengo que desarrollar. Pero yo, como ser humano, yo, con mi propósito de vida, con mis objetivos de vida, yo tengo que ponerme mis propias metas. Y vaya que tienen que ser mayores que las que me pone la empresa. A mí la empresa, la primera que trabajé a nivel comercial, me dijo, Giovanna, tú tienes que vender tanto mensual. Pero yo estaba recién casada y con mi esposo en esa época, mi ex esposo, queríamos comprar una casa y para la casa, pues yo tenía que vender mucho más. Mi meta no era la que me ponía la empresa, mi meta era la que yo tenía con él para poder comprar la casa. Entonces, era mi meta, la personal. Obviamente yo vendía lo que tenía que vender para poder lograr ese objetivo. Entonces, nuestras metas tienen que ser personales, más allá de lo que me digan que yo tengo que hacer dentro de las empresas, dentro del entorno. Y los que somos obviamente independientes, pues, ¿cómo yo estructuro como independiente qué es lo que yo tengo que hacer todos los meses? ¿Cuál es su necesidad? ¿Y hacia dónde quiere llegar? Muchas veces los independientes me preguntan, Giovanna, pero ¿cómo hago para establecer, bueno, cuál es el ingreso que debo tener? ¿Cuáles son todos tus costos? Inclúyete, porque tú tienes que pagarte un salario, tú tienes que cubrir todos tus gastos, tú tienes que darte esa tranquilidad para poder funcionar dentro de tu emprendimiento. Entonces, la razón principal para fijarnos metas personales es por lo que te obligan a convertirte para alcanzarlas. A nosotros las metas nos obligan literalmente a convertirnos, a transformarnos. Por eso, cuando nosotros hablamos de ser transformados, necesitábamos primero hacer ese proceso de alimentarnos para liberarnos, para poder enfocarnos. Acuérdense que hablamos de algo. Yo primero alimento mi mente. ¿De qué alimento mi mente? De todo lo que yo necesito para poder decirle a mi mente, bueno, tú sí puedes. Eso es lo primero. Porque tenemos la loca de la casa con 60,000 pensamientos al día, 80% negativos, diciendo, usted no puede, quédese dormido, deje así, no lo van a escuchar. Eso, nadie le interesa lo que tú vendes. Lo que tú haces está mal. Eso es la reproducción que tenemos en la cabeza.
el 80% de nuestros pensamientos dice, vas a salir a la calle y te van a robar, vas a pasar la calle y te van a atropellar, sales en el carro y te vas a estrellar. Entonces, nuestra mente tiene que estar alimentada con totalmente los pensamientos contrarios. Por eso tenemos que filtrar también lo que escuchamos, los libros que leemos, para poder tener herramientas, para decirle a la mente, yo tengo fe, que es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que yo no veo, y yo sé que va a llegar. Entonces, esa mente que tiene que estar bien alimentada, tiene que liberarse de esos pensamientos negativos. ¿Y cómo podemos nosotros alimentar nuestra mente? Póngale una meta, dígale, queremos llegar hasta allá, aliméntala. Si usted no le dice a la mente, tiene que caminar hasta allá, y dígale, bueno, vamos a caminar, y comience usted a caminar, tin, 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 como que me cansé. No, yo quiero llegar hasta allá. Póngale una meta a la mente. Hágale. Yo quiero llegar. Hágale. Usted puede. Usted puede. Y lo logra. Porque así funciona nuestra mente, así funciona el ser humano. El ser humano se reta. El ser humano es un ser que todo el tiempo está buscando superación. Y más aún si tiene una persona al lado, nos encanta ser competitivos. Entonces, nuestra mente debe ser alimentada con metas. Si nosotros estamos solitos, si yo no tengo a nadie alrededor, que nos pasa muchas veces a los independientes, yo les digo a las personas que asesoro, sobre todo a los emprendedores, yo les digo, mis jefes son mis listas de pendientes, mis metas mensuales, cuántos clientes tengo que visitar, cuántos clientes tengo, cuántas horas tengo que darle a cada cliente. Esos son mis jefes. Porque si no, me quedo dormida y a mí, o sea, nosotros ya no tenemos a alguien que nos esté diciendo qué hubo, qué hubo, qué hubo. Entonces necesitamos establecernos esas metas para que podamos ser proactivos, productivos, estemos todo el tiempo en función. Entonces es importante tener las metas justamente porque eso nos ayuda a irnos formando, alimentarnos para liberarnos de qué, de la pereza, liberarnos del, ay, deje así, lo hago mañana, de la procrastinación y poder enfocarnos. Si usted no tiene un número hacia dónde va, nada que hacer. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, necesitamos tener esas metas, que es importante tenerlas. Ahora, tenemos un propósito de vida. Sí, todos los días lo cumplimos, pero también cumplir metas es nuestro propósito de vida. También llegar a un mañana con una condición mejor, porque el Señor lo dice, tus días postreros serán mejor que los primeros. Yo tengo planes para ti mucho más altos que los que tú ni siquiera te imaginas. Y nosotros acostados ahí relajados esperando que todo pase. No, 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 nosotros tenemos nuestra parte. Y nuestra parte es salir a producir con los dones y talentos que Él nos ha dado. Entonces, me encanta esta frase que dice, perdóname que aquí se... Acá. Esta frase me encanta. O diriges el día, o el día te dirige a ti. Es claro. Esa es una frase de la misma persona, Jim Rohn. Nosotros necesitamos direccionar nuestro día. Nosotros debemos vivir. Es necesario tener una agenda. O sea, yo siempre les recomiendo, si no está aquí, no existe. Yo aquí tengo que vienen mis sobrinos, que cumple mi mamá, que tengo que almorzar, que tengo cita médica, todo. Ay, Joana, pero almorzar, sí, claro, almorzar, porque es que a veces se nos olvida almorzar. El cumpleaños de tal persona, la reunión que tengo con las mujeres, todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque todo es importante. Muchas veces pensamos que solo las cosas del trabajo deberían ir en la agenda. El domingo,
el culto, la escuela bíblica, la reunión con los adolescentes, preparar el material para las reuniones, todo, el tiempo que utilizo para escribir, todo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como no lo tenemos escrito, me ponen reuniones y yo, sí, y después, ¿y a qué hora preparo ese tema? Nos cogen a la 1 de la mañana trabajando, y me ha pasado. Entonces, cuando nosotros no dirigimos nuestro día, el día nos dirige. Y eso nos pasa mucho. Hoy en día, hace poquito, y les quiero mostrar esto. Esto fue un regalo que me hicieron en un cliente, muy lindo. Y es una agenda, no la he estrenado porque estoy todavía con la de este año. Y dice lista de tareas, mi top de de prioridades, mis citas del día, el agua que me tomo en el día, qué desayuno, qué almuerzo, qué ceno y cuáles son mis snacks. Si hice ejercicio, me encantó, me parece genial. Se llaman Grato, búsquenlas en internet, está genial la agenda. Dirigir nuestro día. Miren, cuando nosotros no controlamos, no gestionamos, controlar no, el tiempo no lo controlamos. El tiempo es una criatura que el Señor creó y esa solo la controla Él. Pero cuando nosotros gestionamos nuestro día de una manera más coherente, diciendo, ok, voy para este lado, no al milímetro del segundo, olvídense, eso es muy difícil. Y siendo conscientes de que los tiempos, estamos en Cali, en Colombia, en el sitio en donde estén, los trancones existen, la lluvia existe, una cita se puede aplazar, algo se puede cancelar, todo eso pasa. Y el tema es que no nos genere frustración, porque algo que sucede con las personas, me pasa cuando hago mentorías, no, es que yo no hago la agenda porque es que no cumplo con nada. Claro, al principio no va a cumplir con nada, es normal, pero continúe, sígalo haciendo, porque hasta que no comencemos a tener la rutina de hacerla, eso no va a suceder. Comenzamos, esta vez sí cumplí con una, ok, y vamos con 2, ya pude cumplir 3, bien. Yo les digo, el día que usted cumpla la agenda al 100%, lo invito a almorzar, porque realmente es muy difícil. Siempre habrá algo que se presente. Yo, toda mi agenda cumplida al 100% con todos mis pendientes, honestamente a la fecha no hay un día que la haya cumplido completa, no. Es complejo. Siempre se presenta algo que toca aplazar porque hay prioridades. Hay una persona que te busca con una necesidad y somos seres humanos, primero la vida. Y ya lo vimos en una temporada. No, es que tengo esta, y tengo que hacer esto, entonces no, te puedo llorar, no, espere. Si alguien me está necesitando, yo digo, listo, esto lo hago después. O sea, esto puede esperar. Pero necesitamos dar un orden, necesitamos planear. La planeación es un arte muy bonito. Necesitamos ser flexibles en la planeación. Necesitamos tener metas y para poder cumplir nuestras metas necesitamos planear. Es muy importante que nosotros entendamos este ejercicio y comencemos a dirigir nuestro día, que nuestro día esté direccionado por nosotros. Y miren esto que les mostré hace un año y sigue siendo vigente. Y yo quiero estar en este 8% de las personas que cumplen los propósitos. ¿Por qué? Porque solamente el 8% de las personas cumplimos propósito. Cumplir propósito no debería ser difícil. Eso lo dice un estudio que publicaron en Forbes, que lo hizo la Universidad de Scranton y el Instituto de Investigación de Statistics Brain en Pensilvania. Miren lo que dice. Cumplir tus propósitos no debería ser difícil. Si te los planteaste, significa que son cambios que necesitas en tu vida. Y muchas veces no lo hacemos. Si yo hago el propósito de dejar algo o de hacer algo, es porque cuando lo pensé era importante. Pero nos vamos de vacaciones, nos relajamos de la vida y no lo hice. Y lo peor es que no me siento a pensar por qué no lo hice. Por eso lo hago en noviembre.
por eso no lo hago en diciembre, por eso no lo hago en enero, porque lo debemos hacer antes de que nos cojan las vacaciones. Esto es algo que se piensa entre octubre y noviembre. ¿Qué pasó con mis metas? ¿Las hice o no las hice? Venga, pensemos en planeación estratégica del otro año. Empresas, es el momento de pensar en planeación estratégica del otro año. En este momento, la compañía broker ya está haciendo planeación estratégica. En este momento estoy con las empresas haciendo planeación estratégica. Hay empresas que me contratan exclusivamente para hacer planeación estratégica. Ya estamos comenzando a hacer el ejercicio con varias empresas. Entonces, es el momento de pensar, antes de que comience a oler a buñuelos, natillas, sonar villancicos, necesitamos pensar sin la emocionalidad de las vacaciones, antes del sombrerito, las gafas de sol y la piña colada. Necesitamos pensar si estamos entre ese 8% que cumplimos propósitos o si estamos en el 92% que no lo logramos, saber el por qué y comenzar a planear el siguiente año. Entonces, pregunta, ¿ustedes llevan agenda? En este momento, ¿cómo estás llevando tus pendientes? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás llevando tu día a día? ¿Cómo estás llevando tu tarea? ¿Cómo estás llevando tus metas? ¿Te acuerdas ya a final de año de lo que tenías que hacer? ¿O tienes una planeación más cerquita cada mes, cada semana te vas acordando de lo que tienes que hacer? Ese ejercicio lo estamos haciendo y lo más importante, tenemos esa planeación del año pasado, la tenemos así como fresquita o el año pasado no planeamos. Válido también. Y los que están llegando por primera vez a un café para crecer, válido también. Entonces, si no, hay 4 palabras de las que hablamos hoy. Dirigir nuestro día, dirigir nuestra vida. Necesitamos darle direccionamiento, plantearnos, ¿qué es plantear? Plantearnos metas, plantearnos objetivos. 3, habrá cosas que tengamos que cambiar, porque hay cosas que necesitamos hacer. Esas 4 palabras son importantes que las tengamos en cuenta. Dirigir, plantear, cambiar y necesitar. Con esas 4 palabras vamos a trabajar. Con esas 4 palabras nos vamos a quedar en este mes para que hagamos una planeación. Y les voy a dejar este pedacito. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Miren, no hay nada más complejo que nosotros comenzar a hacer algo y no terminar. Está bien que nos demoremos, que aplacemos, puede pasar, y mucho más en esta cantidad de cosas que estamos haciendo día a día. Cada día salen cosas nuevas. Pero nosotros debemos tener un foco claro. Y la idea es que podamos planear, saber en dónde vamos, saber cómo va cada una de mis metas. Estas palabras son de Jesús. Se las dijo a sus discípulos diciéndole, vea, hay que planear. Cuando a mí me hablan ahora de la estrategia emergente, porque hay un libro excelente por ahí andando, que tiene sus puntos interesantes, pero que cuestiona el tema de planeación. Desde el punto de vista anterior, nos abre la posibilidad a la estrategia de planear de acuerdo a los riesgos que tenemos. Y hoy en día, en un mundo tan cambiante, nuestra planeación tiene que ser flexible y se tiene que mover de acuerdo a cómo vaya cambiando también nuestra economía, nuestro mundo, todo lo que está sucediendo. Más ahora que tenemos un mundo que realmente está tan movido, tan evolucionado, tan en tantos cambios, tenemos que estar muy precavidos y tenemos que tener los ojos abiertos frente a los indicadores de los cambios. Para nosotros, no tener miedo frente a los cambios, estar preparados para los cambios. Nosotros saber cómo movernos, saber, el dólar está subiendo, las cosas están pasando, el presidente está haciendo, venga,
¿Qué está haciendo usted frente a esas cosas? ¿Cómo se está preparando? ¿Cómo nos estamos anticipando frente a estas cosas que están sucediendo? Esa es la invitación de este año. Esta es la invitación de esta semana, a hacer ese ejercicio y acompáñenme en este mes. Vamos a trabajar para planear este 2023. Vamos a hablar de planeación, vamos a hablar de cómo podemos planear, de herramientas de planeación. Voy a entregarles algunas herramientas para que ustedes puedan planear y vamos a cerrar este año con un taller acerca de la planeación de este año. Así que están súper invitados para que sigan todos los miércoles en Un Café para Crecer a las 7 de la mañana, que siempre estamos aquí por Zoom, siempre es el mismo link, siempre estamos a las 7 de la mañana y no se pierdan los que están en Cali, que vamos a cerrar esta temporada con un taller bien interesante. Esta vez vamos a hacerlo virtual y vamos a hacerlo presencial, así que estamos súper conectados con el tema de planeación.